Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy tenemos un capítulo buenísimo. Vamos a ver cómo tomar el tema de la floración en exterior. Vamos a hacer un compendio, digamos, porque ya tenemos varios capítulos de floración en exterior, pero ahora queremos retomar este tema porque todos los años encontramos que es importante rehacer y retomar aquellas técnicas que hemos encontrado que son beneficiosas o aquellas cosas que son buenas para poder tener una cosecha segura este año en exterior. Porque recordar que cultivar en interior y en exterior es domar bestias distintas, por así decirlo. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son esas diferencias y cómo poder tener una buena cosecha en exterior este año. Así que eso, si te interesa, ya sabes, quédese. Pero antes de cualquier cosa tenemos que darles las gracias a nuestros queridos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que le damos las gracias a Delight, expertos en iluminación, con su antigua línea Apollo Evolution y con su nueva línea Quantum Square. Muy buenas ambas, vayan a verlos porque realmente se van a sorprender. También le damos las gracias a Bóveda, estos sachets increíbles que mantienen tus cogollos en óptimas condiciones para que se quemen así. Mire, lentito, mire qué bien. Hermoso, muchas gracias Bóveda. También le damos las gracias a Dutch Passion, banco de semillas con más de 35 años de trayectoria produciendo las mejores semillas de cannabis para que tú puedas tenerlas en tu casa. Muchas gracias Dutch Passion. ¿Y qué sería de nuestro programa sin el hermoso auspicio de Grotec, marca líder a nivel mundial de fertilizantes, tanto orgánicos como minerales, para todos los tipos de cultivadores y cultivadoras que están allá afuera? Si quiere probar algo nuevo, novedoso, yo le recomiendo que pruebe alguna de las de Grotec. Realmente puede que se sorprenda. Tenemos que también darle las gracias a nuestros queridísimos amigos de Ozeta, que los tenemos aquí, cerquita del corazón. Estos increíbles bolsitos anti-olor para llevar tu motita a todos lados. Así que ya sabes, Ozeta, tu pana fumeta. Y por último tenemos que dar las gracias a nuestros queridísimos amigos de Quema Smoke Shop, que no tan solo tienen las mejores pipas, sino que además nos permiten decir que Quema Smoke Shop tiene las mejores pipas para quemar los patas en la nuca. El día de hoy tenemos un capítulo bacán. Vamos a hablar sobre la floración en exterior, porque sí, en el hemisferio sur estamos en pleno proceso de floración y queríamos, en Dudas de Cultivo, hacer un capítulo especial tomando aquellas preguntas que nos habían mandado de antes o que habían dejado en los comentarios y obviamente integrando nuevos conocimientos para que este año efectivamente sea un cultivo exitoso de principio a fin. Así que vamos a darle con todo. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros cultivamos en exterior, generalmente no estamos controlando muchas de las variables que en nuestro cultivo se dan, a diferencia en el interior, donde controlamos prácticamente todo, si es que no todo. Entonces, lo que suele suceder es que los cultivos en exterior tienden a ser mucho más simples que los cultivos en interior. Sin embargo, no quiere decir que no hayan cosas que elegir o decisiones importantes que tomar. Primero entonces sería ver nuestra zona de cultivo. Para poder saber cuál es un buen lugar de cultivo tenemos que fijarnos tanto en la luminosidad, en la cantidad de horas de luz que recibe un espacio, la materialidad y las plantas que están alrededor. Esos 4 factores van a ser muy relevantes a la hora de elegir nuestra zona de cultivo. Lo primero que tenemos que tener muy claro es la cantidad o la luminosidad que tiene ese espacio, es decir, qué tan directa la luz solar llega a ese ambiente, si llega realmente luz solar directo todo el tiempo o es solamente durante la mañana o es solamente durante la tarde. Esto es muy relevante a la hora de cultivar cannabis, dado que el cannabis es una planta muy hambrienta por luminosidad, tiene una tasa de fotosíntesis muy alta, por lo tanto requiere de mucha luz. Y eso es muy importante, entregarle mucha luz para poder obtener frutos muy grandes o flores muy grandes. Entonces, como nosotros podemos ver o podemos entender, el lugar en donde nosotros estemos cultivando y la cantidad de horas de luz directa que esa planta reciba van a ser muy relevantes. El segundo punto sería la cantidad de horas de luz que recibe esa planta, porque independiente de que pueda recibir luz directa o indirecta, la cantidad de horas de luz también va a afectar a nuestra planta, sobre todo en el caso de que las plantas sean regulares o fotoperiódicas en general.
las plantas fotoperiódicas van a ser sensibles a la luz. Y por ejemplo, suponiendo que nuestra zona de cultivo se encuentra cerca de la calle, podría ser que una farolera o una luz pública, alumbrado público, puede que vele el ciclo de noche de nuestra planta, evitando que nuestra planta flore. Y son el tipo de cosas que pueden afectar el crecimiento normal y el desarrollo de nuestra planta. El tercer punto de una buena zona de cultivo sería la materialidad de la misma, es decir, de qué está hecho. Si es que es una terraza de cerámica, por ejemplo, o es un lugar que tiene pasto o que tiene suelo, o es, digamos, un entretecho. Todo ese tipo de lugares o distintos espacios van a tener características distintas, sobre todo de temperatura y humedad, porque en el fondo en estos distintos espacios, si bien todos reciben la misma luz del sol, porque el sol es el mismo, el ambiente en el cual está la planta se va a afectar muchísimo cómo este calor se distribuye o cómo este calor se va acumulando. Por ejemplo, en un piso de cerámica o de baldosa o de cemento, normalmente la piedra tiende a calentarse mucho más que cualquier otro material, sobre todo, por ejemplo, si es que lo comparamos con el pasto o lo comparamos con la hierba o la tierra. El hecho de que este material se caliente tanto hace que si nosotros ponemos macetas sobre este material, nuestras raíces van a empezar a calentarse de la misma manera como se calienta ese material. Funciona como si tuviéramos la maceta sobre un sartén caliente. Y entonces, por ejemplo, en este tipo de espacios es bueno, si es que usted no tiene otro espacio que no sea este, por ejemplo, levantar la maceta. Son ese tipo de cosas pequeñas las cuales mejoran significativamente nuestro espacio de cultivo. Y por último, otra decisión es ver qué otras plantas tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, teniendo cultivos asociados que eviten plagas o que llamen plagas, como puede ser la caléndula, como pueden ser, por ejemplo, los rosales, que avisan rápidamente de la presencia de pulgones o la presencia de arañitas o la presencia de alguna plaga y que nos pueden servir. Lo mismo con las trampas cromatográficas que nos pueden servir para esta misma forma de detección. Entonces, siempre elegir la zona de cultivo pensando en la floración y en las plagas, y siempre pensando antes de cualquier cosa, como pensar, planificar nuestro cultivo en exterior. Eso es muy importante. Un tercer punto relevante dentro de estas elecciones es qué variedad vamos a cultivar. Es muy importante darse cuenta de, primero, pensando en que este video lo van a ver desfasado y en otra época del año, para que no diga, voy a cultivar al tiro, pero es importante fijarse en qué época del año estamos para poder tener un cultivo exitoso. Y en el caso de que estemos fuera de temporada, tratar de suplir ese problema de estar fuera de temporada, eligiendo variedades que se adapten a ese espacio. Me explico. Que esto es un poco complejo. Cuando nosotros estamos cultivando cannabis en exterior, nosotros no manejamos las horas de luz que tiene nuestra planta. Las horas de luz van a estar dictadas por el ciclo del sol. Si nosotros plantamos fuera de temporada, es decir, ya sea en invierno o en verano, es muy probable que tengamos problemas, ya sea de frío o de luz incluso. En el caso de que nosotros estemos plantando en verano, por ejemplo, fuera de temporada de siembra, es decir, debimos haber germinado nuestras semillas mucho antes del verano, en primavera realmente, para poder llegar a verano con una planta relativamente grande, la cual empiece a florar, ¿no es cierto? Dado que el cannabis, recordemos que flora en la época de finales de verano, entrando al otoño, empieza a florar. Entonces, en este caso, lo que nosotros deberíamos hacer, dado que plantamos muy tarde al interior de la temporada, sería cultivar, por ejemplo, variedades de floración más larga. Estas variedades de floración más larga normalmente tienen un periodo, digamos, que necesitan para poder sexualizarse, es decir, volverse, digamos, sexualmente activas o poder producir flores o órganos sexuales masculino o femenino. Este tipo de plantas, las plantas de floración más larga, normalmente tienen tiempos más largos de, digamos, pubertad. Y eso implica que van a alcanzar a tomar mayor tamaño antes de empezar a producir flores. Esto para nosotros es beneficioso, dado que vamos a obtener igual una cosecha más copiosa que si plantáramos plantas, por ejemplo, de floración más corta y que lo hiciéramos en esta fecha, dado que la planta va a empezar a florar muy temprano, dado que es una planta de floración corta. Por lo tanto, su cambio hormonal es mucho más rápido que la otra y por lo tanto termina floreciendo muy temprano y generando muy poquitas flores en comparación a lo que podría producir una planta de floración más larga. Y esta, por ejemplo, es una técnica a la hora de elegir nuestra variedad. Lo mismo en el caso que usted viva en un ambiente muy húmedo. Supongamos que usted vive en el extremo sur de Chile. No tan extremo, menos extremo. No piense en Austral Patagonia, sino en Chiloé, por ejemplo, donde
en la temporada, muy temprano en el otoño, muy temprano al final del verano, empiezan las lluvias. Y las lluvias obviamente traen problemas en las flores, sobre todo si es que estas no se le alcanzan a secar. De una lluvia a otra es muy probable que salgan hongos. Algo que ningún cultivador desea. Y en este tipo de casos, entonces, la elección de la semilla tendría que ser al revés. Deberíamos tratar de elegir variedades que floren lo más rápido posible. De esa manera podemos evitar que nuestras flores se pudran en el exterior. Entonces, como se dan cuenta, esa es una tercera decisión muy importante, elegir variedades. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede mejorar o cómo podemos estructurar nuestro cultivo de cannabis en exterior. Lo primero que tenemos que saber es que las plantas de exterior casi siempre o la mayoría de las veces conviene entrenarlas. Es muy importante entrenarlas y estructurar la planta de modo de ocupar de la mejor manera el espacio que tenemos disponible. Extendiendo la planta y no solamente dejándola crecer libre, digamos, vamos a hacer que se robustezca, es decir, poder darle fuerza a aquellos lugares en donde la planta necesita que efectivamente sea gruesa y sea grande, y a la vez poder distribuir mejor nuestra copa, nuestro canopy, respecto de la zona de cultivo que tenemos. Y eso va a ser flores más parejas y flores más grandes. Recordar que nosotros queremos grandes cogollos, no pelucitas pequeñas. Lo cual se amarra con nuestro segundo punto, que es también mantener la higiene y la limpieza dentro de nuestra zona de cultivo. No independiente de que sea una zona de exterior, en donde van a pasar muchas más cosas que en interior, es muy importante mantener el orden. Por ejemplo, una buena poda de bajos en exterior es increíble cómo mejora, por ejemplo, la circulación de aire, y eso evita la aparición de plagas, por ejemplo, o evita la aparición de hongos. Y este tipo de prácticas van a hacer que nuestras plantas tengan un mejor resultado al final de la temporada, independiente de que hayamos perdido un poco de producción por haber cortado las partes más bajas de la planta. Esa ha sido por lo menos mi experiencia. Creo que es muy importante mantener el orden y la limpieza, sobre todo en nuestras plantas. Que no esté muy acopiado el espacio de cultivo en exterior, dado que eso va a llamar a la presencia de plagas. Entonces eso sería lo primero, mantener ordenado y limpio. El próximo punto a tocar sobre la floración exterior es un temazo, un tema que es inagotable, que realmente podríamos estar hablando capítulos y capítulos de él, que es el abonado. Es cómo nutrir nuestras plantas, cómo entregarle aquellos minerales que requieren para poder crecer y poder mantenerse saludables. Entonces, lo primero y lo muy complejo de esta tarea de abonar es que tenemos que entender que el abonado va a ir variando dependiendo de las decisiones que hayamos tomado antes. Como dijimos, hay decisiones que son importantes a la hora de cultivar en exterior, y esas decisiones después de alguna manera condicionan la manera como tenemos que seguir nuestro cultivo. Y entonces la primera decisión muy importante para el abonado es si es que estamos cultivando directamente en tierra o si estamos cultivando en una maceta. Usted me preguntará, ya, pero ¿por qué es tan importante si la planta es la misma? Y es porque efectivamente cuando nosotros tenemos plantas en sustratos distintos o estamos cultivando en técnicas distintas, nuestra planta, si bien va a ser la misma, va a tener distintas condiciones en el suelo. Por lo tanto, nuestro abono no puede ser el mismo, dado que el suelo va a afectar radicalmente la manera como nuestro abono va a funcionar y cómo va a ser absorbido por nuestra planta, o cuál va a ser la tasa de absorción, por ejemplo, que va a tener, o la tasa de retención de líquido que va a tener nuestro sustrato. Eso va a afectar muchísimo la manera como nuestra planta crece. Por ejemplo, en el caso del suelo, vamos a tener que utilizar técnicas de abonado diferentes así trabajamos en maceta. Lo primero del suelo es entender que la planta, al estar directamente en el suelo, tiene infinito espacio para poder crecer. No, obviamente que no es infinito porque sus raíces no son infinitas, pero tiene muchísimo más lugar de donde poder buscar y poder extraer nutrición. Eso hace que nosotros no tengamos muchas veces que aplicar abono extra. Y que en el caso de que apliquemos abono extra va a ir en detrimento de nuestra planta, en el sentido que va a empezar a afectar la manera como esta planta va a producir aromas, va a producir sabores, y simplemente va a ser una planta mucho más grande, pero que no va a tener el sabor que nosotros estamos buscando, que al final es lo que le da la calidad a la hierba. Cuando estamos fumando realmente un cannabis de calidad, se nota en la boca, se nota en el sabor, y eso va a ser afectado por los abonos. Entonces esto es muy importante de saber. Normalmente las plantas que nosotros cuando cultivamos directamente a tierra, tenemos que tratar de abonarlas solamente en el caso que la planta nos muestre una deficiencia, y con ese objetivo en específico, es decir, con la idea de mejorar esa deficiencia en especial.
Nunca tratar de cultivar una planta directa a tierra y con, digamos, toda una línea de abonos directos, porque puede ser que nuestro sustrato ya tenga mucho de la nutrición que requiere la planta y al final nosotros al o agregarle muchísimo más abono del que necesita la planta, podemos incluso estar haciendo un error o cometiendo un error. Esto no significa que nosotros no nos preocupemos nada del sustrato a la hora de plantar directo suelo. Todo lo contrario. De hecho, hay que preparar el suelo, hay que preparar la tierra. Lo que debemos hacer, por ejemplo, o lo que yo acostumbro a hacer para cultivar en exterior, sobre todo si es que voy a plantar directo suelo, es hacer una pequeña taza primero, en donde en esta taza voy a poner un sustrato de alta calidad que le permita a la planta crecer muy rápido, generar raíces muy rápido, y colonizar este espacio de manera de tener un sistema radicular lo suficientemente fuerte para poder penetrar después el sustrato, digamos, de la tierra madre o la tierra original que tenemos en ese espacio. Con esta técnica nosotros lo que hacemos es que propiciamos un inicio rápido y luego la planta, cuando ya tuvo ese inicio tan vigoroso y tan rápido, sus raíces son lo suficientemente duras y lo suficientemente, digamos, fuertes para poder penetrar ese sustrato que a lo mejor puede estar mucho más compactado, pero a la vez mucho más rico en nutrición del que nosotros teníamos. Por el contrario, en el caso de cultivar en maceta, el abono quedó mucho más en manos del cultivador. Y el abono en exterior es, digamos, lo distinto a abonar en interior. Las dosis de fertilización que requiere una planta en exterior normalmente son mayores a las de interior, y eso hace que las personas se sientan un poco, digamos, confundidas cuando aplican la dosis que normalmente en interior era el máximo de lo que estaban acostumbrados a agregar, y en exterior en verdad esa dosis genera deficiencia en la planta porque al final la planta consume más de lo que realmente le estamos agregando. Entonces hace que el hecho de que nosotros estemos agregando menor cantidad de la que realmente la planta come genera esta deficiencia. Entonces es muy importante que nosotros también aumentemos los niveles de electroconductividad o el nivel de nutrición que le estamos entregando a nuestra planta. Una forma muy buena de poder partir nuestro cultivo, sobre todo si queremos comenzar un cultivo en exterior, digamos desde semilla o desde digamos un pequeño brotecito, es ir haciendo trasplantes sucesivos, sobre todo si vamos a trabajar en macetas. Y obviamente el último trasplante hacerlo un poquito antes del comienzo de la floración, a una maceta ojalá lo más grande posible. Yo sé que esto suena contraproducente en términos de que normalmente uno planta en maceta para poder mover la planta, pero la verdad es que cuando ya entramos en floración es mejor dejar la planta en un solo lugar y aprovechar al máximo la luz solar que puede recibir esos cogollos de manera que engorden lo más posible. Entonces mi consejo es buscar una macetota lo más grande posible y ir haciendo estos trasplantes sucesivos de manera que el pan de raíces vaya lentamente siendo colonizado y cuando ya lleguemos a la planta, a la maceta más grande, tengamos un pan de raíces realmente duro, denso, lleno de raíces, con un trabajo, digamos, con una potencia, un vigor explosivo, y cuando lo pongamos en esta última maceta realmente va a poder extraer el máximo de potencial de todo este sustrato que le estamos entregando, dado que estaba esperando de alguna manera para poder encontrar más sustrato para poder seguir colonizando y poder seguir explorando. Entonces esos son los beneficios tal vez de la forma de cultivo como en maceta. Y esto nos lleva al segundo y el tercer punto de lo que es el abonado o abonar en exterior en floración, y es que tenemos que siempre tratar de intentar que la planta llegue hacia el final de su proceso de floración con digamos una senescencia o digamos un amarillenteo o un fade off o como usted quiera llamar, pero algo que nos indique que la planta de alguna manera ya logró consumir sus reservas de nitrógeno, está en un estado de deficiencia de nitrógeno y por lo tanto está produciendo la mayor cantidad de, digamos, terpenos y cannabinoides que puede generar, dado que quiere protegerse, y como no tiene otra opción porque no puede seguir creciendo, dado que no tiene nitrógeno, va a empezar a producir estos compuestos que son a base de carbón, que son los terpenos y los cannabinoides. Entonces vamos a poder, digamos, manipular esta planta, y no tan solo eso, además va a dar una quemada o una fumada muchísimo más limpia, lo cual es muy importante, dado que muchas veces en exterior, sobre todo cuando tenemos plantas que han sido plantadas directo a tierra y abonadas incluso, tenemos plantas muy grandes pero que tienen muy mal sabor o que queman muy mal. Recordar que las plantas tienen que quemar así, una fumada limpia, una fumada que no quema la garganta, entra suave, sale suave, se sienten los sabores, podemos ver que la ceniza está limpia,
Yo más que la blancura de la ceniza, normalmente veo la textura de la ceniza, creo que eso es más importante. Cenizas que sean livianas, que se note que no es como que quedaron pedazos negros grandes entre medio, como sin quemar o sin quemar parejo, es muy importante. Y entonces este efecto lo vamos a obtener solo si es que logramos un final de una floración limpio, o más que limpio, porque así se le dice en la jerga canábica, pero un final de floración, digamos, en donde existe esta deficiencia de nitrógeno, y esto nos va a dar obviamente una fumada mucho más agradable. Para poder obtener esta deficiencia de nitrógeno realmente en exterior no siempre es tan fácil, dado que muchas veces no conocemos el terreno donde estamos cultivando, es primera vez que estamos cultivando en exterior, por ejemplo, o es primera vez que utilizamos ese espacio específico, esa tierra madre, es primera vez que estamos plantando una semilla en ella, y por lo tanto no sabemos cuánto de abono tiene, cuánta carga tiene. Y esto puede afectar en el fondo el sabor de nuestros cogollos. Entonces es muy importante que nos demos, digamos, el tiempo de aprender, experienciar ese espacio de cultivo, tratar de dar más de una temporada, y yo diría que con 2 temporadas uno ya empieza a tener el control sobre su espacio de cultivo, sobre cómo funciona, sobre cómo se da, y empezar a sacar cada vez mejores cosechas, que es la idea al final. Otro punto muy importante es el tema de las enfermedades y de las plagas o de los problemas que nos podemos encontrar cuando cultivamos o floramos una planta de cannabis en exterior. Un problema muy común, obviamente, en plantas, sobre todo si es que tenemos problemas de deficiencias o problemas de exceso de fertilización en nuestras plantas. Obviamente que cualquier planta que tenga problemas va a ser más débil y por lo tanto va a ser más susceptible a recibir ese montón de plagas que están esperando de alguna manera para poder consumir y poder multiplicarse y apropiarse en el fondo del azúcar que tiene la planta para poder generar su propia progenie. Entonces, manteniendo plantas de alguna manera sanas, vamos a poder evitar plagas. Entonces, por eso, plantas sanas evitan plagas. Entonces, eso es lo primero, ser muy riguroso con la aplicación de preventivos. Independiente de esos preventivos, muchas veces las plagas aparecen igual. Y es por eso que hoy día hicimos una lista de las plagas más comunes que, por ejemplo, en mi experiencia aparecen en exterior, y que queremos darles como algunos tips o cómo se reconocen para que ustedes de alguna manera puedan ver, sí, tengo esa plaga y qué tengo que hacer. Entonces eso es como la idea de esta sección del capítulo. El primero y muy común enemigo de los cultivos en exterior es el pulgón. Muy común, sobre todo al final de la floración, dado que nuestras plantas, sobre todo si es que estamos obligando a que la planta tenga esta deficiencia de nitrógeno, va a empezar a llamar a estos pulgones. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a los pulgones, tratar siempre de tener trampas cromáticas, las cuales van a ser eficientes en la detección de estos pulgones, y obviamente tener rosales y caléndula alrededor de nuestros cultivos van a ayudar, dado que estas dos plantas son muy suculentas para los pulgones, lo cual hace que esto, en vez de ir directamente a la planta de cannabis que está amarillenteando y finalizando su cultivo, se van a las rosas. Entonces nosotros podemos ver que está en la rosa y aplicar entonces fuertemente un insecticida, por ejemplo, que sea mucho más fuerte que lo que podemos aplicar en las flores que nos vamos a fumar, y de esa manera no tenemos pulgones en nuestra zona de cultivo, o no los tenemos en las plantas que nos interesan. La segunda plaga muy común son las polillas y orugas, que son estos insectos, los cuales la polilla no es problema, en el sentido que la polilla no se alimenta de nuestra planta, pero la oruga, que es la hija de la polilla, o digamos el huevecillo que pone sobre nuestras plantas, sí nos genera daño, sobre todo las orugas, porque se empiezan a comer el material vegetal del cannabis, terminan haciendo esos capullitos, esos metapods, que después se transforman en nuevas polillas. Entonces esta plaga es normalmente problemática hacia el final de la floración, es siempre problemática en el sentido de que siempre hay posibilidad de que existan orugas. De hecho, en vegetativo es común de repente ver una hoja mascada, a la cual desaparece una hoja casi entera, y uno dice, oye, ¿qué pasó con esta hoja? ¿Quién fue? Y de repente uno ve un tallo medio gordo y raro, y claro, efectivamente había una oruga que se había comido esa hoja, y que en vegetativo en realidad el daño que pueden producir las orugas es bastante pequeño, pero en floración en cambio el daño cambia muchísimo, porque ya tenemos producción de cogollos normalmente, de flores, y sobre todo si es que estamos al final de la floración, las orugas van a tender a querer comerse el cogollo por dentro, porque imagínense, toda esa hermosa azúcar envuelta, es como que alguien le pusiera un algodón de azúcar a la weá. ¿Se volarán la oruga? ¿Alguien sabe si se vuelan la oruga? Independiente de que esa oruga se encuentre drogada o no, es muy importante saber cómo actuar ante este tipo de intrusos.
porque resulta que en el final de la floración van a ser, como dijimos antes, realmente un problema gigante. Entonces la solución, hay dos. La primera es mecánica, es decir, poner una malla o algo que evite el ingreso de la polilla al interior de nuestro cultivo. Si nosotros ponemos malla antiáfidos, por ejemplo, la cual también evita el ingreso de los, digamos, los pulgones dentro de nuestro cultivo, podemos evitar que las polillas pongan sus huevos y eventualmente poder evitar el daño que tiene la oruga, porque no hay huevo. Si no hay huevo, no hay oruga y no hay daño. Y en el otro caso sería tomar un control más bien biológico, en el cual podemos ocupar arañas. Las mismas arañas hacen telas de araña alrededor de nuestras plantas y cualquier polilla que se vaya acercando va a ser consumida rápidamente, dado que las arañas saben de alguna manera que las polillas van a poner los huevos dentro de estas plantas. La tercera plaga súper común, por lo menos acá en el hemisferio sur o en Chile específicamente, es la mosca blanca. Esta maldita polillita blanca que se posiciona sobre tus hojas y va dejando huevos, los cuales quedan como adosados de una manera muy fuerte a tu hoja. De hecho, como que siento que uno no los puede retirar a menos que rompa la hoja, porque son tan pegados que no se pueden retirar. Por lo tanto, muchas veces terminan destruyendo completamente un follaje. Y no tan solo eso, esta maldita mosca puede ser vector de transmisión de virus, y su saliva, por así decirlo, debilita el sistema de defensa de la planta, porque lo que al final la mosca quiere es poder apoderarse de cada uno de los rincones de esta planta. Solución a esta maldita plaga, hay varias. La que yo recomiendo es retirar la hoja y hacer las aspersiones, ojalá fuertes, sobre todo si estamos en exterior, va a ser más fácil retirarla y aumentar ojalá el movimiento de aire, limpiar la parte baja, eliminar cogollos pequeños, eliminar ramas que están muy tupidas o muy apretadas, separar las plantas de manera que corra aire. Eso va a afectar la capacidad que tiene esta polilla o esta mosquita blanca de poder volar, porque al final son bastante torpes volando, pero como son muchas, van digamos conquistando la planta de abajo hacia arriba. Entonces es importante poder hacer esas limpiezas, poder dejar lo más higiénico posible. Y en el caso obviamente de tener mosca blanca y no poder retirarla, es eliminar alguna de las plantas que estén muy apestadas. Si hay alguna planta que está muy apestada, normalmente es bien difícil poder volverla a su nivel normal. Y esto porque la verdad es que la mosca blanca, cada vez que chupa, va dejando saliva, y esa saliva tiene un químico que va haciendo que nuestras plantas se enfermen. Y nosotros lo podemos ver como un amarillenteo generalizado, que parece como una deficiencia de nitrógeno, pero al final sí le estamos poniendo nitrógeno, y pueden pasar desapercibidas. Entonces uno puede pensar que al final es una deficiencia, pero en realidad es mosca blanca. Entonces un poco eso. ¿Cuándo aparece este tipo de plaga? Normalmente aparece desde el principio. Yo lo he visto desde vegetativo hasta floración. Y en floración suele ser, si es que ya apareció tarde en floración, suele ser menos problemático. Normalmente la mosca blanca no interactúa mucho con el cogollo, lo que sí afecta muchísimo en la fotosíntesis, porque al estar constantemente picando en el fondo a la planta, va volviendo a la amarilla, y eso va a hacer que de alguna manera pierda la eficiencia fotosintética. Así que ese sería cómo se ve, y por supuesto cómo eliminar la mosquita blanca. Otra famosísima plaga de exterior es el oidio, el maldito oidio. Maldito oidio, agita el puño. Este hongo que se aprovecha del follaje de nuestras plantas para poder reproducirse, generando este polvillo blanco que queda sobre nuestros cogollines, y que obviamente baja muchísimo la calidad de un cultivo. Este tipo de hongo normalmente se da en aquellos espacios que tienen fluctuaciones de humedad y de temperatura demasiado altos. Esto porque resulta que el hongo se aprovecha primero de la humedad para poder hacer más fácil la perforación de la hoja, para poder ingresar, para que la espora pueda ingresar dentro del sistema interno de la hoja. Entonces cae esta espora, perfora y logra llegar al lugar a la célula, donde puede empezar a multiplicarse, infectar y poder producir progenie. Pero también requiere de un espacio de secano, un espacio de ambiente caluroso y seco, porque cuando el ambiente se vuelve caluroso y seco, entonces es cuando el oidio aprovecha de salir y aprovecha de multiplicarse, y entonces genera esta espora blanca que ante el ambiente seco y digamos ventoso puede moverse, puede esparcirse, puede llegar a muchas partes del cultivo. Es
por eso que es la fluctuación entre humedad y temperatura la que le va a dar, digamos, puntapié inicial al oidio y que va a generar que empiece a avanzar a lo largo de nuestro cultivo. Entonces, ¿cuándo aparece el oidio? Cuando estamos terminando la época de verano, digamos, están todavía los calores, pero también empiezan a aparecer algunas lluvias o empieza a bajar muchísimo más drásticamente la temperatura en la noche, y eso hace que la humedad ambiental también caiga. Entonces esos cambios de temperatura y de humedad hacen que se propicie el oidio. Ya, entonces, posibles soluciones a este problema, la verdad, hay bastantes pocas. Una vez que ya tenemos oidio en nuestro cultivo, en verdad, más que prevenir es evitar, o más que eliminarlo, es evitar que el oidio siga avanzando. Sobre todo porque las condiciones de humedad y calor en exterior son incontrolables. Es decir, si uno tiene humedad y calor fluctuante en el ambiente, no hay mucho que hacer. Ahora, lo que sí podemos hacer es, obviamente, prepararnos de antes y haber elegido variedades que sean más resistentes al oidio y a los hongos, y por lo tanto solucionen ese tipo de problemas. Como por ejemplo plantas que tengan floraciones más cortas, como dijimos al principio, van a tender a terminar antes de que llegue la humedad o los cambios de temperatura. Entonces, por ahí tal vez hay algún beneficio. Y por supuesto también cómo prevenirlo. El oidio es bastante difícil prevenirlo, sobre todo en floración, es decir, hay que aplicar los preventivos durante vegetativo, de manera que la planta se encuentre en menos exposición a lo que podría ser el oidio, y para esto normalmente lo que más se aconseja es una aplicación de azufre, o azufre mojable, o azufre incluso si es que se puede, de este azufre que se sublima. Cualquiera de los dos es útil. Recordar siempre que aplicamos azufre, hacerlo en las épocas de menos calor, sin luz, porque el azufre, que si no va a quemar la hoja o puede quemar los brotes de nuestra planta, así que importante. El último de los plagas más comunes sería la cochinilla algodonosa, que si bien no es de las plagas más destructivas, seamos sinceros, no es una plaga que digamos que te pueda eliminar toda la cosecha, sí puede ser bastante contaminante de ciertas ramas, sobre todo si es que se sale de control, e incluso puede llegar a generar como un detrimento mayor en la planta, sobre todo también, ¿no? Si es que es demasiado la cantidad de cochinilla algodonosa que está pegada a nuestra planta. Obviamente, cuando digo cochinilla algodonosa, no tan solo me estoy refiriendo a la cochinilla algodonosa, sino que también me estoy refiriendo a cualquier tipo de escama o cualquier tipo de cocoidea, que son este grupo de, digamos, insectos que se pegan al tallo y empiezan a succionar la savia, y de esa manera se empiezan a multiplicar uno al lado del otro. Hay un montón de estos bichitos dando vueltas por ahí, distintos tipos. Hay unos que son blancos que parecen como huesos, hay otros que son como unas escamas que se pegan como al tallo y realmente son casi imperceptibles. Y está la cochinilla algodonosa, que es este mismo insecto que se pega al mismo tallo pero genera esta especie de algodón alrededor, por eso el nombre de cochinilla algodonosa. Formas de mantener la raya: muy sencillo. Las chinitas son realmente unas glotonas de la cochinilla algodonosa. De hecho, las chinitas, hay un montón hay una área completa de los cítricos en las cuales se crearon chinitas específicas para poder atacar y comerse a este tipo de insectos. Así que ahí tenemos una gran aliada frente a este tipo de problemas. Y la otra condición muy importante para poder tratar la cochinilla algodonosa es los ojos del cultivador. Tener mucho ojo, estar constantemente mirando, porque es una plaga que no se mueve. Y como es una plaga que no se mueve, nosotros la podemos eliminar de manera mecánica muy eficientemente. Si usted ve que en un lugar hay cochinilla algodonosa, usted puede tomar una manguera o puede tomar un cepillo de dientes y limpiar esa zona. Igual como si limpiara un vidrio o si limpiara cualquier cosa. Limpiar esa zona, eso va a hacer que esa cochinilla algodonosa muera, y por lo tanto va a controlar o va a cortar el crecimiento de ese conjunto de cochinillas que estaban en ese espacio. Si usted es realmente meticuloso, incluso puede llegar a eliminar la plaga completamente. Así que esas son las plagas más comunes en exterior según mi consenso. Nos quedaron otras que casi entraron pero que no lograron entrar, que fue la arañita roja, que no entró porque realmente en exterior es más raro que, sobre todo si es que tenemos como corrientes de aire fuertes o ese tipo de cosas, es más raro que la arañita roja ataque. Es más bien una plaga de invernadero de interior. Y los trips, que también tienen como el mismo problema, que es como más bien una plaga de interior o de invernadero. En exterior generalmente no son tanto un problema. Bueno, y eso fueron entonces las plagas más comunes de exterior según mi criterio. Ojalá les sirva para poder identificar alguna. Y por último entonces llegamos al minuto que todo el mundo quiere, que es el minuto de la cosecha. Cómo saber cuándo cosechar una planta en exterior. Lo primero que tenemos que saber es ir a ver, obviamente, los tutoriales de cómo cosechar que están por ahí. ¿Cuándo cosechar?
está por ahí, por acá, no sé, por alguno de los dos lados, pero en ese tutorial le enseñamos a ver cuándo cosechar el cannabis en base a 3 principios. El primero es el criterio de los estigmas, o estos pelitos que se ven en las flores femeninas del cannabis, que son estos pelitos blancos. Cuando la mayoría de esos pelitos ya se pongan de manera de color café, quiere decir que han alcanzado o la madurez sexual, o que en el fondo no fueron fecundados, o que fueron fecundados, en el fondo que ya no tienen una función biológica, porque en el fondo se secó ese pelo, lo que quiere decir que ya terminó su proceso reproductivo, por así decirlo, y entonces estaría madura. Ese sería el primer criterio, muy sencillo. El segundo criterio es por tricomas, es decir, nosotros vamos a ir más profundo, vamos a ir más adentro de la planta. Vamos a empezar a ver cómo se ven los tricomas de cannabis, cuáles son los colores que estos tricomas poseen. Y lo que nosotros queremos hacer es cortar la planta cuando la mayor cantidad de tricomas se encuentra en un estado lechoso y solamente un poquito de ellos se encuentra en un estado transparente o en color oxidado o café. Entonces vamos a tratar de apuntar al centro, al lugar lechoso. Esa sería la segunda condición. Y la tercera es por el peso de la maceta luego de regar. Porque resulta que, como dijimos al principio, una vez que la planta ya está terminando su proceso de floración, la velocidad de su metabolismo se va a hacer muchísimo más lenta. Y el hecho de que sea mucho más lenta va a hacer que ya no deje de tomar tanta agua como tomaba antes. Y la variable cuánta agua toma una planta, nosotros la podemos medir, la podemos sentir. Podemos regarla y después de una semana poder recordar si es que esta planta la semana anterior tomaba más o menos de lo que estaba tomando esta semana. Entonces, la idea es que con estas 3 variables nosotros podamos ir a ver nuestra planta y poder conocer cuál es el estado de madurez de nuestros cogollos para poder cortar en el minuto preciso. Cosas a tener en cuenta que son diferentes en exterior que en interior. 1. El hecho de que esté en exterior hace que haya aires calientes y secos que normalmente van a atravesar a nuestra planta por todos lados. Esto hace que los estigmas, recordar estos pelitos que atraían el polen, se sequen con muchísima facilidad porque el aire seco los va a secar. Entonces no quiere decir que esa planta esté madura, quiere decir que esa planta pasó por aire caliente o que algo la tocó o que algo rozó, por ejemplo, esa zona, y eso va a hacer todo que se oxiden esos pelitos, dándonos la falsa impresión de que ya está lista cuando en realidad está aún en proceso de crecimiento. Entonces por eso es muy importante darse cuenta de que esa pequeña diferencia. Entonces nos vamos a guiar mucho más por la coloración de los tricomas y el peso de la maceta. Obviamente esto vamos a también cotejarlo con datos del banco o datos del amigo que nos pasó esa semilla o del clon que estamos cultivando, de manera de poder encontrar el punto óptimo de cosecha de esa variedad en específico. Y como último consejo sobre la manera más adecuada o la mejor manera de cosechar, o la que yo en verdad tomo cuando cosecho en exterior, es obviamente cosechar cuando la temperatura ambiental haya bajado, es decir, muy temprano en la mañana o en la noche. ¿Por qué? Porque resulta que los compuestos volátiles que se encuentran en el cannabis, si es que están calientes, se van a volatilizar rápidamente. Y dado que la planta va a ser cortada, es decir, vamos a cortarle el suministro de agua que tiene, donde extrae agua de las raíces para poder hidratarse, al minuto de cortarla, ese suministro se agota. Entonces todo el agua que empieza a escapar de nuestra planta, sobre todo si hace mucho calor, lo vamos a perder. Vamos a perder toda esa humedad rápidamente, lo cual va a hacer que se agrieten los tricomas y tengamos después problemas por el hecho de que se haya secado o muy rápido, o queden los cogollos muy quebradizos, o no hayan alcanzado, por ejemplo, la humedad suficiente para después poder enfrascar y poder tener un proceso de curado exitoso. Recordar que para esos casos siempre bóveda puede ser una ayuda, pero siempre es mejor no necesitar bóveda y hacerlo de la manera correcta desde el principio. Entonces la manera, digamos que mejor ayuda a mantener esa humedad es hacerlo cuando la temperatura sea baja. De este modo, cuando nosotros cortemos, vamos a evitar toda esa pérdida de humedad y rápidamente llevar esta planta a un lugar fresco y seco. Fresco y seco, dado que esto va a hacer que los cogollos empiecen a secar de manera más homogénea, tratar de evitar las corrientes de aire, dado que las corrientes de aire van a secar en exceso nuestras plantas, sobre todo en esta época, que normalmente cuando nosotros estamos cortando aún están los calores de la temporada, es decir, todavía hay temperatura alta, y eso va a hacer que muchos de los compuestos que tanto esfuerzo hicimos para poder producir se vaporicen, y eso hace que se sienta un hermoso aroma en el ambiente, pero que lamentablemente termina con fumadas bastante fomes, donde no se siente el real sabor que tenía esos hermosos cogollitos.
Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este episodio de Dudas de Cultivo. Les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad, le recomiendo tratar de abstenerse en la medida de lo posible de su consumo, ya que este va a ser perjudicial para su salud. Y en el caso de que usted sea mayor de edad como yo, trate también de abstenerse de los consumos excesivos, ya que estos también pueden traer efectos negativos a su salud. Lo más importante siempre es que nos encontremos bien, en nuestro bienestar. Así que recuerde eso, muy importante. Lo más importante es su bienestar. Así que eso, chicos y chicas y chiques de internet. Muchas gracias por mirarnos hasta acá. Les recuerdo que si les gustó este contenido, pueden darle like abajo, pueden dejar sus comentarios para ver nuevos videos. Recordar que nosotros siempre estamos leyendo los comentarios, estamos tratando de hacer nuevos contenidos para ustedes. Esperamos que este video les haya gustado. Así que eso, si les gustó, regálenos su like, déjenos su comentario y por supuesto denle a la campana para poder saber siempre que liberemos un nuevo programa aquí en Embolá. Les recuerdo que nuestra programación es amplia y variada, hay muchos programas, así que dése una vuelta por Embolá, puede que encuentre algún otro programa que le guste. Si este no le gustó, puede que le guste otro. Eso, muchas gracias por mirarnos y nos vemos en otro Dudas de Cultivo. Chao.